Me llamo Elena García. Tengo 30 años. Ya no vales la pena, dijo mi padre, de pie en el pasillo con los brazos cruzados, mientras mi hermana medía la ventana de mi dormitorio para poner cortinas nuevas a sus espaldas. Yo tenía 18 años. Era el 14 de noviembre. Hacía 3 grados bajo cero fuera. Tenía 35 euros en el bolsillo, un Seat Ibiza del 2003 con la calefacción estropeada y nadie a quien llamar. Dormí en ese coche durante 3 noches seguidas. Mi teléfono no sonó ni una sola vez. Ni mi madre, ni mi hermana, ni una sola alma de la familia que me crió. 12 años después, mi padre me encontró por internet. Me envió un mensaje esperando una reunión emotiva. Lo que recibió fue una respuesta que le hizo sentarse en su todoterreno y llorar durante 1 hora seguida. Pero lo que le rompió no fue mi ira. Fue la única prueba que adjunté. Algo que su hija favorita nunca pensó que encontraría. Llegaré a esa respuesta. Pero primero, tienes que entender qué clase de familia hace que una chica duerma en un coche helado y nunca comprueba si está viva. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con ella. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo ahora mismo y qué hora es. Déjalo en los comentarios. Ahora dejadme llevaros al otoño de 2013, la noche en que todo se desmoronó. Mi padre, Gerardo García, fue infante de marina durante 14 años. Dirigía nuestra casa como dirigía su unidad. Luces apagadas a las 10, las tareas en un cuadrante pegado en el frigorífico y absolutamente ninguna réplica. Si no estabas de acuerdo con él, eras insubordinada. Si levantabas la voz, eras irrespetuosa. Y si hacías ambas cosas, que Dios te ayudase. Mi madre, Carmen, era lo opuesto, de voz suave, gentil, el tipo de mujer que hornearía rosquillas para el funeral de un vecino, pero que no podía mirar a su marido a los ojos cuando estaba enfadado. Ella nos quería. Nunca dudé de eso. Pero el amor sin coraje es solo ser un espectador. Luego estaba Lucía, mi hermana mayor, de 20 años, la niña de oro. Tenía un don, no para el arte, ni para los estudios, sino para saber exactamente lo que mi padre quería oír y entregárselo con una sonrisa. Sí, señor. Tienes razón, papá. Yo me encargo. Ella hablaba con fluidez el idioma de la obediencia. Y en nuestra casa, la obediencia era la moneda de cambio. Yo era la ruidosa, la difícil, la que preguntaba por qué cuando todos los demás decían, sí, señor. No era una mala chica. Saqué matrícula de honor 2 veces. Trabajaba los fines de semana en una bocatería, pero contestaba, y en el hogar de Gerardo García, ese era un pecado imperdonable. La noche del 14 de noviembre empezó con un olor. Mi padre afirmó que había olido algo extraño que bajaba del piso de arriba. Anunció, no preguntó, anunció que inspeccionaría ambos dormitorios. Yo no estaba preocupada. No tenía nada que esconder. Empezó por mi habitación. Abrió el cajón superior de mi escritorio y allí estaba, una pequeña bolsa con cierre hermético con algo verde dentro. Yo no lo había visto en mi vida. No me hizo ninguna pregunta. No me dio oportunidad de hablar. Simplemente señaló el pasillo y dijo, haz las maletas. Miré más allá de él. Lucía estaba al final del pasillo. No estaba sorprendida. No estaba disgustada. Sonrió, una sonrisa pequeña y rápida. Luego se dio la vuelta y se alejó. No entendí esa sonrisa. No entonces. Tardaría 10 años en aprender lo que significaba. Me volví hacia mi madre. Estaba de pie en la puerta de la cocina, retorciendo un paño de cocina entre las manos, con las lágrimas ya cayendo. Mamá, por favor. No es mío. Ella abrió la boca. No salió nada. La voz de mi padre cortó el pasillo. Carmen, no. Ella cerró la boca, miró al suelo y dijo las palabras que cargaré el resto de mi vida. Vete, cariño. Deja que se calme. Yo hablaré con él. Nunca habló con él, ni esa noche, ni al día siguiente, ni una sola vez en 12 años. Subí las escaleras. Mis manos temblaban tanto que apenas podía doblar una camisa. Cogí lo que pude. Ropa, mi cartera, el cargador del móvil, una chaqueta que no abrigaba lo suficiente. No tenía maleta. Usé una bolsa de basura negra. Mientras metía vaqueros a presión en el plástico negro, Lucía apareció en la puerta. Sostenía una cinta métrica.
Siento mucho que esto haya pasado, Elena, dijo. Su voz era suave, ensayada. Incluso inclinó la cabeza como había visto hacer a la gente en la televisión. Pero sus ojos ya estaban escaneando la habitación, la ventana, el armario, la esquina donde estaba mi cama. Estaba midiendo para las cortinas antes de que yo hubiera terminado de hacer la maleta. Arrastré mi bolsa escaleras abajo, crucé el salón y salí por la puerta principal. Mi padre estaba en el porche, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No me miró. Miraba más allá de mí, al jardín, a la oscuridad, a cualquier cosa que no fuera su hija de 18 años, yéndose con una bolsa de basura en noviembre. Al bajar del porche, oí la voz de Lucía detrás de mí, suave y dulce, filtrándose a través de la puerta. Intenté avisarte, papá. Lleva meses así. Me senté en el SEAT, giré la llave. El motor tosió hasta arrancar. La calefacción traqueteó, y luego sopló aire frío. Solo aire frío, 3 grados bajo cero, 35 euros. Y eso fue todo. La primera noche, aparqué en el parking de un Carrefour en las afueras, cerca de la Nacional. Me apreté la chaqueta. Me eché mi única sudadera de repuesto sobre las piernas y me senté allí con el motor apagado porque no podía permitirme gastar gasolina en una calefacción que no funcionaba. El parabrisas se congeló en una hora. Podía ver mi aliento. Apoyé la frente contra el volante y me dije que lo solucionaría por la mañana. No dormí ni un solo minuto. La segunda noche me moví al aparcamiento detrás de la biblioteca municipal, más tranquilo, más oscuro. Imaginé que nadie me molestaría allí. A las 3 de la madrugada, una linterna golpeó mi ventana. Un vigilante de seguridad, un hombre mayor, bigote gris, uniforme marrón, llamó suavemente. ¿Está bien, señorita? Sí, señor. Me estudió un momento, asintió y se alejó. Ese hombre, un extraño cuyo nombre nunca supe, fue la primera persona en preguntarme si estaba bien en 48 horas. No mi padre, no mi madre, no mi hermana. Un hombre con una linterna y una placa de 10 euros la hora. La tercera noche fue la peor. Mis dedos se entumecieron alrededor de las 9 y no recuperaron la sensibilidad. Intenté llamar a mi padre. El número había sido bloqueado. Llamé a mi madre. Sonó 6 veces, sin respuesta. Llamé a Lucía, directo al buzón de voz. Me quedé allí mirando mi teléfono. 3 contactos, 3 silencios. A las 11 de la noche, llamé a mi mejor amiga, Raquel Torres. Lo cogió al segundo tono. Elena, ¿qué pasa? No podía sacar las palabras. Me temblaba demasiado la mandíbula. Quédate justo ahí, dijo. Mamá va para allá. 32 minutos después, unos faros barrieron el aparcamiento de la biblioteca. Diana Torres salió de su monovolumen y abrió la puerta de mi coche. Me echó un vistazo. Labios morados, puntas de los dedos blancas, todo mi cuerpo temblando, y su cara cambió. Ella era enfermera titulada. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Hipotermia en etapa temprana. 3 noches así. No dijo, ¿qué ha pasado? No dijo, hablemos de esto. Me envolvió en una manta, me ayudó a subir al asiento del copiloto y dijo la única cosa que importaba. Estás a salvo ahora. Esa noche fue lo único que importó. Me desperté a la mañana siguiente en la habitación de invitados de los Torres bajo un edredón que olía a suavizante de lavanda. Durante unos 4 segundos no recordé nada. Luego me golpeó, todo, y miré al techo mientras se me hundía el pecho. El olor a café y tostadas me llevó escaleras abajo. Diana estaba en los fogones. Raquel estaba sentada a la mesa de la cocina, todavía en pijama, con los ojos rojos como si hubiera estado despierta toda la noche. Nadie me metió prisa. Nadie hizo preguntas. Diana simplemente puso un tazón delante de mí y se sentó al otro lado de la mesa. Entonces lo dijo. Te mereces un asiento en una mesa donde no tengas que pelear por un plato. Ese fue el momento, justo ahí. Palabras de una mujer que no me debía nada. E hicieron lo que 18 años en mi propia casa nunca pudieron. Me dijeron que tenía permiso para existir sin tener que ganármelo. Lloré mucho, de esa forma fea en la que se te hincha la cara. Raquel me cogió la mano y no me soltó. Cuando pude respirar de nuevo, Diana expuso las condiciones. Podía quedarme sin pagar alquiler bajo 3 condiciones. Terminar el bachillerato para primavera, encontrar un trabajo a tiempo parcial y empezar a solicitar plaza en la universidad o un grado superior para el verano. Sin excepciones, sin caridad,
estructura y un futuro. Acepté todo. El lunes siguiente, empecé como cajera en un Mercadona, 4 días a la semana, tardes. Estudiaba el resto del tiempo. No era glamuroso, no era inspirador. Era solo supervivencia, un día de 12 horas tras otro. 2 semanas después de irme de casa, me senté en la mesa de la cocina de los Torres y escribí una carta a mi padre a mano, 2 páginas. Le dije que las drogas no eran mías. Le dije que le quería. Le dije que solo quería volver a casa. La eché al correo un martes. Volvió 4 días después. El sobre seguía sellado. Ni una sola arruga, ni una sola huella dactilar en la solapa. Cruzando el frente, con la letra de mi padre. La reconocería en cualquier parte. Esas letras mayúsculas y afiladas de años de rellenar formularios militares. 3 palabras. Devuelto al remitente. No la abrió. No quería saber lo que su hija de 18 años tenía que decir. Tomó su decisión y me la envió de vuelta como si fuera publicidad basura. Puse ese sobre en una caja de zapatos debajo de mi cama. No volví a mirarlo en mucho tiempo, pero lo guardé. 12 años lo guardé. Dejadme contaros lo que realmente cuesta ser desheredada a los 18. No la parte emocional, llegaré a eso, sino la parte práctica, los euros y céntimos, el papeleo y los plazos de los que nadie habla. Mi padre tenía la libreta de ahorros donde mi madre había estado ingresando dinero desde que yo tenía 12 años. Dinero de cumpleaños, salarios de trabajos de verano, los 200 euros que la abuela enviaba cada Navidad. No era una fortuna. Quizás 2.800 euros, pero eran míos. Nunca me los transfirió. No vi ni un céntimo. Me sacó de la póliza del seguro privado familiar en una semana. Me enteré cuando intenté recoger una receta para mi inhalador y el farmacéutico me dijo que mi cobertura había sido cancelada. Me quedé en ese mostrador con mi chaleco del Mercadona y pagué 47 euros de mi bolsillo por una medicación que solía costarme un copago de 5 euros. No pude solicitar la beca del ministerio durante 3 semanas porque no tenía un domicilio permanente empadronado. Para cuando la casa de Diana sirvió como domicilio, había perdido el plazo de la primera convocatoria. Mientras tanto, Lucía prosperaba. Mi padre pagaba su matrícula en una escuela superior de arte privada, el importe total cada semestre. Convirtió mi dormitorio en un estudio, cortinas nuevas, estanterías nuevas, una mesa de dibujo donde solía estar mi cama. Gerardo publicó sobre ello en Facebook. Tan orgulloso de mi artista. 73 me gusta. La cuenta de mi madre entre ellos. Vi esa publicación en el teléfono de Raquel. La miré durante unos 10 segundos. Mi vieja habitación repintada, reorganizada y titulada con orgullo por el hombre que me echó de ella. Luego cerré la aplicación, fiché en mi turno y no volví a mencionarlo. Lo que no sabía, no todavía, era que Lucía estaba ocupada construyendo algo más, una historia. Les dijo a tíos abuelos, primos y amigos de la familia que me había escapado con un novio, que había elegido la mala vida, una versión tan limpia y simple que nadie tuvo que sentirse culpable, nadie tuvo que hacer preguntas y nadie lo hizo. Mi padre fue minucioso, le concederé eso. Durante el primer año, le contó a cada miembro de nuestra familia extensa una versión de la historia que le convertía a él en el patriarca sufrido y a mí en la oveja negra. Según Gerardo García, yo tenía un problema con las drogas. Lo intentaron todo: disciplina, orientación, amor. Nada funcionó. Elegí irme. Fin de la historia. Mi tía Gladys, la hermana pequeña de mi padre, la que solía pasarme postre extra en las barbacoas familiares, me llamó una vez unos 3 meses después de que me echaran. Me preguntó si estaba bien, y empecé a explicarle, y ella dijo: «Cariño, tu padre nos ha dicho que no tienes que fingir». No estaba fingiendo, pero ella ya había decidido que era verdad. Mi madre no corrigió nada de eso. No podía. Gerardo había trazado la línea. No lavamos los trapos sucios fuera de casa. Está solucionado. Y Carmen García no cruzaba las líneas de Gerardo García. Nunca. Lucía, sin embargo, Lucía era una artista. No con la pintura, sino con la narrativa. Publicó una foto esa Navidad, los 3 con jerseys rojos a juego de pie frente al árbol, el brazo de Gerardo alrededor de sus hombros. El pie de foto decía: «Agradecida por mi pequeña familia». 3 personas, una foto familiar con un hueco, y ella enmarcó el hueco como una virtud.
Megan Torres, una amiga común del instituto que había mantenido el contacto con ambas, me contó algo que Lucía dijo en una fiesta ese invierno. Casual, casi alegre, como si estuviera comentando el tiempo. Honestamente, se está mejor sin ella. La casa está muy tranquila ahora. Cuando Megan me contó eso, yo estaba sentada en el suelo de mi habitación en casa de los Torres, estudiando para selectividad. Dejé el teléfono, miré a la pared y luego abrí mi libro de texto y seguí adelante. No había nada más que hacer. 6 meses después de ser expulsada, casi me rindo. Era un miércoles. Acababa de terminar un doble turno. 8 horas en el Mercadona, luego 4 horas limpiando mesas en un bar de la calle Mayor. Me dolía la espalda. Tenía los pies hinchados. Me senté en el SEAT en la entrada de los Torres porque no tenía energía para entrar, y un pensamiento se deslizó por mi cabeza tan silenciosamente que casi pareció mi propia voz. Quizás él tenía razón, quizás yo soy el problema. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, lo suficiente para que el parabrisas se empañara. Diana me encontró a las 2 de la mañana, no en el coche. Eventualmente me había arrastrado dentro, pero estaba en la cocina, sentada en el suelo con la espalda contra el armario, llorando en un paño de cocina. No me abrazó, no me dijo que todo iría bien. Sacó una silla, se sentó frente a mí y esperó hasta que pude mirarla. Entonces dijo: «Si te crees lo que dijo sobre ti, él gana y él no merece ganar». No levantó la voz. Lo dijo como decía todo, como un hecho, como un diagnóstico. Y algo dentro de mí cambió. No todo a la vez, no dramáticamente, solo un pequeño giro firme, como una llave encontrando su ranura. La semana siguiente, presenté mi solicitud para el grado de enfermería en la Universidad de Valencia. Me mudé allí porque era más barato compartir piso y empezar de cero. Escribí el ensayo personal de una sentada. No mencioné a mi familia. Escribí una frase que me llevó a través de los siguientes 4 años. Quiero cuidar de las personas que no tienen a nadie. Recibí la carta de admisión un viernes. Diana la pegó en su frigorífico con un imán con forma de girasol. Raquel hizo una foto. Nadie de la familia García llamó ese año. Ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. En 4 años, ni una sola palabra de nadie que compartiera mi apellido. Y seguí adelante. La carrera de enfermería fueron 4 años de falta de sueño y demasiado café. Trabajé en 2 sitios todo el tiempo, supermercado y el bar, y estudiaba en todas partes. Paradas de autobús, salas de descanso, la lavandería de la avenida del Cid mientras se secaba mi uniforme. Mi media fue de 9,5. Estuve en el cuadro de honor 5 semestres seguidos. No porque fuera más lista que nadie, sino porque tenía algo que la mayoría de los estudiantes no tenían. El terror específico y profundo de convertirme en la persona que mi padre dijo que era. Día de graduación, mayo de 2017. 4 personas se sentaron en el público. Diana, Raquel y 2 compañeros del bar que me habían cubierto el turno para que pudiera estudiar para los finales. Eso fue todo. 4 personas en un mar de cientos en un auditorio lleno de padres sosteniendo flores y globos y carteles que decían: «Estamos muy orgullosos de ti». Nadie sostenía un cartel para mí. Cuando llamaron mi nombre, premio extraordinario de fin de grado, crucé ese escenario y estreché la mano del decano y sonreí ampliamente para la cámara. Pero si mirabas de cerca la foto, y quiero decir realmente de cerca, lo verías. La sonrisa llegaba a mi boca, pero se detenía justo antes de mis ojos. Publiqué una foto en mi perfil privado esa noche. Sin pie de foto largo, sin lista de agradecimientos, solo 2 palabras: enfermera titulada. Finalmente, Raquel: «Lo lograste, Elena». No, lo hicimos. Diana me abrazó tan fuerte que oí crujir su espalda. Me susurró al oído: «Tu madre lloraría si pudiera ver esto». Me aparté, la miré y dije la cosa más verdadera que sabía: ella no puede. Ese es el punto. Mientras yo cruzaba ese escenario, Lucía vivía en casa de nuestros padres, habiendo dejado la escuela de arte en su 3er año. Mi padre todavía pagaba sus facturas. Nadie en la familia García me mencionaba. Fui borrada, no con ira, sino con silencio, que es peor. Pero lo que no sabía todavía era que mi madre había visto la foto. Alguien, todavía no sé quién, se la había enviado. Y ella lloró, no de orgullo, sino de la comprensión de que su hija se había graduado
y ella no había estado allí. Y la distancia entre esos dos hechos era enteramente culpa suya. Años después, Megan me contó la historia completa. Voy a compartirla porque importa. No por simpatía, sino por contexto. En algún momento después de que me fuera, mi madre creó una cuenta de Facebook falsa, nombre genérico, foto de stock de un atardecer, sin amigos, sin publicaciones, sin actividad. Su único propósito era seguir mi perfil privado, que apenas podía ver a través de los huecos de mi configuración de privacidad. Una foto de perfil aquí, un comentario público allá. Me observaba desde detrás de un nombre de pantalla que no era el suyo en una casa donde incluso ese pequeño acto de cariño tenía que ser ocultado a su marido. Carmen escribió mensajes, docenas de ellos, aparentemente en vacaciones, en mi cumpleaños, tarde en la noche cuando Gerardo dormía. Los escribía, los releía y los borraba antes de darle a enviar. Cada vez, durante años, nunca envió ni uno solo. Quiero ser clara sobre algo. Entiendo por qué tenía miedo. Gerardo García no era un hombre que tolerara la disidencia. Y para cuando me echaron, mi madre había pasado 25 años aprendiendo esa lección. El miedo es real. No lo minimizo. Pero esto es lo que también sé. Amar a alguien desde la distancia no cuenta si tú elegiste la distancia. Ella tenía coche. Tenía teléfono. Podría haber conducido a casa de los Torres cualquier martes por la tarde mientras Gerardo estaba trabajando. No lo hizo. El miedo la mantuvo quieta, y la quietud me mantuvo sola. Hay una cosa más. Lucía descubrió la cuenta falsa. Megan me contó esto también. Lucía no se lo reportó a Gerardo. Eso habría sido demasiado directo. En su lugar, lo usó como palanca. Palanca quirúrgica y silenciosa. Sé lo que estás haciendo en internet, mamá. No me obligues a decírselo a papá. Esa era Lucía, siempre sosteniendo la correa. Nunca tuvo que tirar porque la amenaza era suficiente. Mi madre permaneció en silencio. Mi hermana permaneció al control, y los años siguieron pasando. Después de la graduación, acepté un puesto en el Hospital La Fe de Valencia, servicio de urgencias, turnos de 12 horas, caos y adrenalina, y el tipo de agotamiento que no se quita en la ducha. Me encantaba. En 2 años, fui nominada a Enfermera del Año a nivel de departamento. No gané, pero la nominación llamó la atención de alguien que cambiaría mi trayectoria. El doctor Marcos Vela era el médico adjunto en nuestras urgencias, 40 y tantos, tranquilo bajo presión. El tipo de médico que realmente se aprendía los nombres de las enfermeras. Me llevó aparte una tarde entre traumas y dijo algo que no esperaba. No solo tratas a los pacientes, Elena. Los ves. Eso es raro. ¿Has pensado en ir más lejos? Se refería a un máster de práctica avanzada, mayor especialización, la capacidad de gestionar cuidados complejos. Era un camino que no había considerado porque nadie había sugerido nunca que fuera capaz de ello. El doctor Vela escribió mi carta de recomendación. Solicité una beca en la Universidad Politécnica. Entré. Durante esos años no tuve citas, ni una vez en 5 años. No fue una decisión consciente al principio. Estaba demasiado ocupada, demasiado arruinada, demasiado centrada. Pero eventualmente, tuve que ser honesta conmigo misma. No confiaba en que nadie se quedara. Mi familia me había enseñado que el amor era condicional, que podía ser revocado en una sola tarde, y que las personas que decían siempre estaré aquí, eran a menudo las primeras en irse. Ese tipo de lección no se desaprende fácilmente. Terminé mi máster en 2021, y casi inmediatamente, una idea echó raíces, una que había estado creciendo silenciosamente desde la noche en que Diana Torres me sacó de un coche helado. Una clínica gratuita para la gente que nadie más estaba tratando, específicamente personas vulnerables y veteranos sin hogar, hombres y mujeres que sirvieron y volvieron a la nada. Hombres como mi padre si hubiera tenido menos suerte. Elegí esa población por una razón muy específica. Sabía lo que se sentía al ser abandonada por la gente que se suponía que debía protegerte. Y nunca quise que nadie se sentara solo con ese sentimiento como yo lo hice. Quiero hacer una pausa aquí un segundo. Si estás viendo esto y alguna vez has sido el miembro de la familia al que nadie creyó, te veo. No estás loca. No eres demasiado. Solo eres honesta en una habitación llena de gente que no lo es. Ahora, ¿creéis que mi padre se cuestionó alguna vez si tomó la decisión equivocada esa noche?
Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Y si no lo has hecho aún, ese botón de suscripción realmente ayuda. Ahora, volvamos a donde estábamos. Era el año 8. Estaba inmersa en mi programa de máster, haciendo rotaciones clínicas en un centro de salud en la zona este de la ciudad. Mi vida se había asentado en un ritmo, exigente, agotador, pero mío. Tenía un apartamento que pagaba yo, una carrera que estaba construyendo, un círculo de personas que aparecían sin condiciones. Había dejado de pensar en los García todos los días. Pasaba menos ahora. Un destello en el cumpleaños de mi madre, un dolor sordo en Navidad, luego nada de nuevo durante semanas. Entonces Megan llamó. Su voz sonaba rara. No con pánico, cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de decirla. Elena, encontré algo. No sé si debería enseñártelo. Había estado transfiriendo datos de un teléfono viejo, su iPhone 5, el que usaba en el instituto, a un dispositivo nuevo. La migración recuperó años de mensajes de texto que había olvidado que existían. Y enterrado en un hilo con Lucía con fecha de noviembre de 2013, había un mensaje al que nunca prestó atención. Me lo leyó. Ja, ja. He movido mis cosas al escritorio de Elena justo a tiempo. Papá está a punto de explotar, seguido de un emoji riendo. A Megan se le quebró la voz. Lo siento mucho, Elena. Ni siquiera lo registré en aquel entonces. Tenía 19 años y era estúpida y simplemente no lo junté todo. Debería haberlo hecho. No respondí de inmediato. La habitación estaba muy quieta. Podía oír el reloj de mi pared haciendo tic-tac. Envíamelo, dije. Lo hizo. Una captura de pantalla con la marca de tiempo, el nombre de Lucía en la parte superior, el texto en una burbuja gris, casual y sonriente, como si estuviera contando un chiste. Jaja. He movido mis cosas al escritorio de Elena justo a tiempo. Mis cosas, sus cosas. Sumaría en mi escritorio a propósito. 12 años, Megan. Yo tenía 18 años y me estaba congelando en un aparcamiento por un mensaje de texto con un emoji riendo. Guardé la captura. No se la enseñé a nadie. No sabía qué haría con ella, o si alguna vez haría algo en absoluto. Simplemente la guardé en una carpeta en mi teléfono y apagué la pantalla. Algunas verdades llegan demasiado tarde para arreglar nada, pero aún así llegan. Construir una clínica, o más bien, una asociación sanitaria social, desde cero lleva exactamente el tiempo que crees, más 2 años. Pasé 24 meses escribiendo propuestas de subvención, sentada en reuniones conjuntas de organizaciones sin ánimo de lucro, visitando locales comerciales vacíos, con techos, con goteras y aprendiendo un vocabulario que nunca esperé. Licencias de actividad, cumplimiento de la ley de protección de datos, estructuras de reembolso. El doctor Vela sirvió como asesor médico. Diana me conectó con una red de defensa de veteranos y personas sin hogar con la que había trabajado a través del hospital. Una fundación regional que apoya servicios de salud nos concedió nuestra subvención principal. Abrimos en un local convertido en la Avenida del Puerto. La llamé Clínica Comunitaria Segunda Oportunidad. Atención gratuita o de coste mínimo para personas vulnerables y veteranos sin seguro o recursos. Atención primaria, derivaciones de salud mental, asistencia con recetas. Lo básico que no deberían ser lujos, pero lo son. Un reportero del periódico Las Provincias escribió un reportaje. Luego la televisión regional, Apunt, hizo un segmento de 3 minutos para las noticias de la noche. Me grabaron tomando la atención a un paciente, lo cual se sintió extraño. Lo había hecho 10.000 veces, y de repente había una cámara. El titular en el periódico decía: enfermera local abre clínica gratuita para veteranos sin hogar y personas vulnerables en Valencia. No construí la clínica para demostrarle nada a nadie. No la construí para un titular. La construí porque alguien debería haber estado allí para mí el 14 de noviembre de 2013, y nadie estuvo. Y nunca quise que otra persona se sentara en el frío preguntándose si alguien vendría. La llamé Segunda Oportunidad, no porque crea en las segundas oportunidades. La llamé así porque sé lo que se siente cuando nadie te da ni una sola. El artículo salió un domingo, circuló localmente, consiguió algunos compartidos online y se desvaneció en el ciclo de noticias en una semana. Pero no se desvaneció para todos. En algún lugar de Madrid,
A 3 horas y media en AVE, ese artículo aterrizó en una pantalla. Nunca debió llegar allí. Yo no lo sabía todavía. Hay una mesita de noche en mi apartamento. Roble sencillo, de segunda mano, un cajón. Dentro de ese cajón guardo 3 cosas. No recuerdos, no souvenirs, pruebas. Pruebas de una vida que sucedió antes de esta. La primera es una fotografía. Mi familia en Portaventura el verano que cumplí 12 años. Los 4. El brazo de mi madre alrededor de mis hombros. Lucía haciendo el signo de la victoria. Mi padre entrecerrando los ojos al sol con algo que podría haber sido una sonrisa. Es la última foto donde todos están presentes y nadie está fingiendo. La segunda es una pulsera, una cadena fina de plata con un pequeño dije de estrella. Mi madre me la dio en mi 16 cumpleaños. Me la abrochó alrededor de la muñeca y dijo, para mi pequeña estrella. Dejé de llevarla la noche que me fui, pero no la tiré. La tercera es el sobre, amarillento ahora. 12 años sentado en la oscuridad hacen eso. El sello está intacto, todavía cerrado, todavía intacto. Y cruzando el frente, en tinta negra afilada, en una letra que conozco tan bien como la mía, devuelto al remitente. No releo la carta. No necesito hacerlo. Recuerdo cada palabra. Papá, yo no lo hice. Por favor, créeme. Os quiero. Solo quiero volver a casa. Tenía 18 años. Gasté un sello, y cada gramo de dignidad que me quedaba en esas frases. Él gastó 0 segundos en ellas. Cerré el cajón. Fui a trabajar. Eso es lo que hice. Para ese punto, tenía ambas piezas. La carta y la captura de pantalla. 2 mitades de una verdad que nadie había pedido. No fui a buscar a mi familia. No tenía razón para hacerlo. Mi vida estaba llena. Mi trabajo tenía significado. Las personas que importaban ya estaban en ella. Todo permaneció tranquilo durante 12 años. Entonces, una tarde, abrí LinkedIn en mi sofá después de un turno largo. Pasé unas cuantas solicitudes de conexión y me detuve. Un mensaje de un nombre que no había visto en más de una década. Gerardo A. García. Había usado LinkedIn porque había bloqueado su número hace años y mi Facebook era privado. Pero LinkedIn, profesional, público, era el hueco en el muro que no había pensado en sellar. El mensaje era corto, cuidadosamente redactado, el tipo de estructura de frase que sugería que lo había escrito y reescrito varias veces. Elena, soy tu padre. Vi un artículo sobre tu clínica. Siempre supe que tenías madera. Me gustaría hablar. Mamá te echa de menos. Todos lo hacemos. Lo leí 3 veces. Mis manos no estaban firmes. No por miedo, por ira. El tipo lento y profundo que vive debajo de todo y solo sale a la superficie cuando alguien dice exactamente la cosa incorrecta de la manera incorrecta. Siempre supe que tenías madera, siempre lo supiste. Tú, el hombre que me dijo que no valía la pena, el hombre que bloqueó mi número y devolvió mi carta y dejó que su otra hija durmiera en mi cama la misma noche que yo dormía en un aparcamiento. Siempre supiste que tenía madera. ¿Eso es con lo que vas a venir? Cerré el portátil, me calcé las zapatillas de correr, corrí 8 kilómetros, volví, me duché, me senté en el borde de mi cama con el pelo mojado y un pulso que no podía bajar. Llamé a Diana. Me ha encontrado. Una pausa. Pude oírla dejar algo. Una taza quizás. ¿Qué quieres hacer? No lo sé todavía. Entonces no hagas nada todavía. No lo hice. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni durante 2 semanas enteras. El mensaje se quedó en mi bandeja de entrada como una granada que alguien había colocado suavemente en un estante y se había alejado. Pero Gerardo García nunca fue un hombre paciente. Y dentro de esas 2 semanas envió otro mensaje, uno que lo cambió todo. El segundo mensaje era más largo, más seguro, como si mi silencio fuera acuerdo. Te lo digo, Elena, a la familia le encantaría saber de ti. La tía Gladys pregunta por ti todo el tiempo. Tu madre no ha parado de hablar de ese artículo. Lucía ha estado preguntando por ti también. Quizás podríamos organizar una llamada. Creo que es hora. Lucía ha estado preguntando por ti. Lucía, que no había pronunciado mi nombre en 12 años, de repente preguntaba por mí. Casi me río. Casi. Llamé a Megan. ¿Qué está pasando con mi padre? Megan suspiró. El tipo de suspiro que significa, estoy a punto de decirte algo que no te gustará. Elena, ha estado enseñando ese artículo a todo el mundo. A todo el mundo.
Lo compartió en Facebook. Lo sacó en la barbacoa de Ron y Gladys el mes pasado. Le está diciendo a la gente que decidiste hacer cosas por tu cuenta y que la familia siempre te apoyó desde la distancia. Dejé mi café. Dijo que está reescribiendo todo el asunto. La historia de las drogas ha desaparecido. Ahora eras independiente. Querías irte. Él respetó tu decisión. Actúa como si te hubiera impulsado. Me echó a la calle. Megan, lo sé. Les dijo que yo tomaba drogas. Lo sé. Y ahora dice que te apoyó. Compartió el artículo con el pie de foto. Momento de orgullo de padre. 61 me gusta. Me senté con eso durante mucho tiempo. Mi padre no solo me había abandonado. Había escrito la historia de mi vida 2 veces. Una como una fábula de advertencia y otra como una historia de éxito. Y ambas veces se eligió a sí mismo como el héroe. La primera versión. Hicimos todo lo que pudimos. La segunda versión. Ella sacó su fuerza de nosotros. Ninguna versión incluía la verdad. Ninguna versión incluía un aparcamiento helado, una carta de vuelta o un emoji riendo. No me quería de vuelta a mí, quería la narrativa de vuelta y necesitaba mi cooperación para terminar de escribirla. Me senté sobre ello durante 3 días más. Fui a trabajar. Vi pacientes, repuse armarios de suministros y revisé formularios de admisión. E hice todo exactamente igual que antes. Pero debajo de todo, algo se estaba construyendo. No rabia, no venganza, solo claridad. El tipo que viene cuando has estado sosteniendo una pregunta durante 12 años y la respuesta finalmente deja de ser complicada. Llamé a Diana un martes por la noche. Le conté sobre el segundo mensaje. Le conté sobre la publicación de Facebook. Le conté sobre la narrativa reescrita. Ella escuchó entonces. No le debes nada, pero si respondes, escribe para ti, no para él. Pensé en lo que pasaría si me quedaba callada. Gerardo continuaría contando a la familia su versión. La tía Gladys, el tío Ron, cada primo y pariente político. Todos creerían la historia del padre orgulloso y la hija independiente. Sería borrada 2 veces. Una cuando me echó y otra cuando fingió que no lo hizo. Esa era la cosa con la que no podía vivir. No su crueldad. Había sobrevivido a eso. Su revisión. La idea de que podía coger 12 años de mi sufrimiento y reempaquetarlo en un pie de foto de Facebook para sentirse bien. Que mi verdad nunca existiría fuera de mi propia cabeza. No me senté a escribir una carta de venganza. Me senté a decir la verdad. Hay una diferencia e importa. Abrí mi portátil, creé un documento nuevo y empecé con la fecha, 14 de noviembre de 2013. Me llevó 3 horas. No porque no supiera qué decir, sino porque paraba constantemente para respirar. Cada frase era una puerta que había cerrado hace años, y abrirlas todas a la vez era como caminar a través de mis propios escombros. Cuando terminé, adjunté 2 archivos. Una fotografía del sobre, sellado, amarillento, devuelto al remitente con su letra, y la captura de pantalla de Megan. Copié el texto en una respuesta de LinkedIn, lo leí una vez, lo leí otra vez, le di a enviar, 23:47. Cerré mi portátil, me fui a la cama, no dormí, no tenía ni idea de lo que pasaría después, pero sabía esto. Cualquiera que fuera el sentimiento de Gerardo García cuando leyera ese mensaje, ese ya no era mi peso para cargar. Le había devuelto la verdad a la persona que la fabricó. Esto es lo que escribí. Voy a leéroslo exactamente como lo envié, porque os habéis ganado la versión completa. Papá, dijiste que yo no valía la pena. Aquí está lo que pasó después de que decidieras eso. 14 de noviembre de 2013, 3 grados bajo cero. Me dijiste que hiciera las maletas. No preguntaste si las drogas eran mías. No me dejaste hablar. Señalaste a la puerta y crucé a través de ella con mi ropa en una bolsa de basura. 14 de noviembre, primera noche. Aparqué en el parking del Carrefour de la carretera. La calefacción estaba rota. Me eché una sudadera sobre las piernas y no dormí. 15 de noviembre, segunda noche, el aparcamiento de la biblioteca. Un vigilante de seguridad golpeó mi ventana a las 3 a.m. Me preguntó si estaba bien. Ese hombre, un total desconocido, fue la primera persona en comprobar cómo estaba en 48 horas. No tú, no mamá, no Lucía. 16 de noviembre, tercera noche. Te llamé. Bloqueada. Llamé a mamá. Sin respuesta. Llamé a Lucía. Buzón de voz.
3 contactos, 3 silencios. A las 11 p.m. llamé a mi amiga Raquel. Su madre, Diana Torres, condujo 32 minutos a través de la ciudad hasta el aparcamiento de una biblioteca para recoger a tu hija. Me encontró temblando con los labios morados y las puntas de los dedos blancas. Ella es enfermera. Reconoció la hipotermia temprana cuando la vio. La madre de una extraña me salvó la vida. La mía no cogió el teléfono. Diciembre de 2013. 2 semanas después de que me echaras, te escribí una carta a mano. Te dije que las drogas no eran mías. Te dije que te quería. Te dije que solo quería volver a casa. Me la enviaste de vuelta sin abrir. Tu letra. Devuelto al remitente. No gastaste ni un segundo en ella. Le dijiste a la familia que tenía un problema con las drogas. Les dijiste que elegí la calle. Reescribiste mi vida para poder dormir por las noches. Esa fue la primera parte. Pero no fue la parte que le rompió. El mensaje continuaba. Aquí está lo que te perdiste, papá. Todo. Cada hito. Cada momento en el que no estuviste. No porque no pudieras estar, sino porque elegiste no estar. 2014. Me saqué el bachillerato mientras trabajaba dobles turnos en una caja de supermercado. Nadie aplaudió. Nadie hizo una foto. Fui a casa y estudié para el siguiente examen. 2015. Empecé enfermería en la universidad. La pagué con becas y un segundo trabajo limpiando mesas en un bar. Tú pagaste el grado de arte de Lucía al completo. Ella lo dejó en tercer año. 2017. Me gradué. Premio extraordinario. 4 personas estaban en el público. Una mujer que no me debía nada, su hija y 2 compañeros de un restaurante. Tú no eras uno de ellos. Mamá no era una de ellos. Crucé ese escenario sola. 2019. Completé mi máster de práctica avanzada. Traté a mi primer paciente de forma independiente un lunes por la tarde. Cuando llegué a casa, cogí mi teléfono para llamar a alguien. La persona a la que quería llamar eras tú. Dejé el teléfono. 2021. Abrí una clínica gratuita para veteranos y personas vulnerables. El tipo de hombres con los que serviste, papá. El tipo de hombres que volvieron del servicio y descubrieron que la gente que se suponía que debía estar allí ya había pasado página. La llamé segunda oportunidad. No porque crea en las segundas oportunidades, sino porque sé lo que se siente cuando nadie te da una. 2025. Me encontraste online. Dijiste, siempre supe que tenías madera. No lo sabías. No estabas allí. Saber requiere presencia, papá. Estuviste ausente durante 12 años. No solo te perdiste mi vida, elegiste hacerlo. Me detuve ahí, tomé aire. Luego escribí la última sección, la de los adjuntos. Una cosa más, papá. Me echaste porque encontraste drogas en mi escritorio. Te dije que no eran mías. No me creíste. Ni siquiera preguntaste. Nunca fueron mías. He adjuntado una captura de pantalla. Es un mensaje de texto de Lucía a una amiga común fechado en noviembre de 2013, el mismo mes que me echaste. Dice, jaja, he movido mis cosas al escritorio de Elena justo a tiempo. Papá está a punto de explotar. Seguido de un emoji riendo. Tu niña de oro puso sus drogas en mi cajón y se quedó en el pasillo viéndote echarme. Midió la ventana de mi habitación para cortinas nuevas antes de que yo terminara de llenar una bolsa de basura. Y luego pasó 12 años interpretando a la hija leal mientras yo dormía en un coche. También he adjuntado una foto de la carta, la que te envié 2 semanas después, sellada, sin abrir, tu letra cruzando el frente, devuelto al remitente. Tu hija de 18 años escribió, te quiero, solo quiero volver a casa. Y tú la devolviste como correo basura. Guardé ambas cosas no como armas, sino como pruebas. Pruebas de que yo lo intenté y tú no. No escribo esto para herirte. Lo escribo porque pediste reconectar. Y creo que deberías saber con qué estás reconectando. No con la versión que le contaste a la familia. No con el momento de orgullo de padre que publicaste en Facebook. La versión real. No te odio, papá, pero no puedo darte la reunión que buscas. No estás contactando porque me eches de menos. Estás contactando porque mi nombre salió en el periódico y necesitas una nueva historia que contar. No seré tu historia, soy la mía propia, Elena. Esa fue la respuesta, cada palabra. La envié a las 23:47 de un martes y cerré mi portátil. No sabía cuándo lo leería, no sabía cómo reaccionaría, solo lo averigüé más tarde a través de Megan.
a través de Gladys, a través de la lenta y dentada cadena de personas que presenciaron lo que vino después. Esto es lo que me contaron. Gerardo leyó el mensaje en el salón. Carmen estaba en la cocina. Él estaba sentado en su sillón reclinable, el mismo en el que había estado sentándose durante 20 años, mirando LinkedIn en su teléfono. Abrió mi respuesta, esperando, imagino, algo cálido, algo agradecido, algo que confirmara la historia que había estado contando. Lo leyó en silencio. Carmen dijo que no oyó nada, ninguna reacción, ningún jadeo, ninguna maldición, solo silencio, y luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Ella miró por la ventana de la cocina. Gerardo cruzó el patio, abrió la puerta del conductor de su camioneta, un Ford Ranger azul, pegatina de la Legión en el parachoques trasero, y se sentó al volante. No arrancó el motor, no encendió las luces, simplemente se sentó allí. Carmen esperó 10 minutos, luego 20. Se puso el abrigo y salió con un vaso de agua. Golpeó en la ventana. Él no abrió la puerta. A través del cristal podía oírle. Estaba llorando. No del tipo silencioso, no del tipo estoico y compuesto que esperarías de un hombre que construyó su identidad sobre la disciplina y el control. Del tipo que te sacude los hombros. Del tipo que no puedes parar. Ella estuvo de pie fuera de esa camioneta mucho tiempo. Eventualmente volvió a entrar. 1 hora después, 1 hora completa, Gerardo volvió a entrar por la puerta principal. Tenía los ojos hinchados. No dijo una palabra. Puso su teléfono en la mesa de la cocina, abierto en mi mensaje, y lo empujó hacia Carmen. Léelo. Lo hizo. Entonces ella lloró también. Gerardo se sentó frente a ella, y por primera vez, según lo que Megan escuchó más tarde de Gladys, hizo la pregunta que debería haber hecho hace 12 años. ¿Sabías lo de Lucía? Carmen negó con la cabeza. Gerardo cogió su teléfono y llamó a Lucía. No contestó. Llamó de nuevo. Buzón de voz. Llamó una tercera vez, una cuarta. Ella nunca lo cogió. A la mañana siguiente, condujo hasta su apartamento. Eso fue todo. Esa fue la respuesta. Si sigues aquí, genuinamente, gracias. Ahora, aquí está mi pregunta. ¿Creéis que las lágrimas de mi padre fueron por mí o por sí mismo? Porque he pensado en eso durante mucho tiempo y todavía no tengo una respuesta clara. Házmelo saber en los comentarios. Y si esta historia te toca de cerca, compártela con alguien que necesite oírla. Esto es lo que pasó después. No estuve allí para lo que pasó en el apartamento de Lucía. Todo lo que sé vino a través de Megan, que lo escuchó de Carmen, que lo escuchó de Gerardo. Una cadena de voces transmitiendo el momento en que una familia se rompió a lo largo de una falla que había estado allí durante 12 años. Gerardo condujo a casa de Lucía a la mañana siguiente, temprano, antes de las 8. Golpeó la puerta lo suficientemente fuerte como para que su vecino abriera la suya primero. Lucía abrió en albornoz. «Papá, ¿qué pasa?» Él levantó su teléfono, la captura de pantalla en la pantalla. ¿Es esto real? Ella lo miró. Su expresión hizo algo complicado, un destello de reconocimiento. Luego la máscara deslizándose en su lugar. Eso está sacado de contexto. Tu hermana durmió en un coche 3 noches en noviembre por tu culpa. Tú eres quien la echó. No yo. Tienes razón. Lo hice porque te creí. Eso aterrizó. Se notaba, dijo Carmen, porque Lucía no tuvo réplica. Por primera vez en su vida. Se le acabó el guión. Gerardo no gritó, no dio un portazo. Su voz, dijo Carmen, fue la más tranquila que jamás había escuchado. Y eso fue de alguna manera peor. No llames a casa por un tiempo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. No miró atrás. Lucía se quedó en la puerta. Me dicen que llamó a Carmen dentro de la hora, sollozando. No disculpándose, no explicando, sino actuando. Papá me está atacando por culpa de Elena. Esto es tan injusto. No puedo creer que todos os pongáis de su lado. Mi madre, la mujer que había pasado 25 años eligiendo el silencio, dijo algo que nunca había dicho antes. No, le duele por lo que tú hiciste. Y a mí también. Y luego colgó. Megan me dijo que a Carmen le temblaban las manos cuando dejó el teléfono, pero lo dejó y no lo volvió a levantar. La verdad se movió a través de la familia de la manera en que la verdad siempre lo hace cuando se ha retrasado. Rápido, desordenado y sin el permiso de nadie. Gerardo llamó a Gladys esa misma semana.
su hermana pequeña, la que me llamó una vez hace años y creyó su palabra sobre la mía. Le contó todo, la captura de pantalla, la carta, el aparcamiento, la hipotermia. Gladys estuvo callada mucho tiempo. Entonces dejaste que esa niña durmiera en un coche, Gerardo. Era una niña. Lo sé. Y me dijiste que estaba drogada. Lo sé. Gladys colgó y me llamó. Casi no contesto. Su número había estado ausente de mi teléfono durante más de una década, y verlo pareció una alucinación. Pero lo cogí. Cariño. Su voz estaba espesa. Lo siento. Debería haber comprobado. Debería haberte preguntado directamente. Tomé su palabra y no debería haberlo hecho. Me senté en mi sofá y miré la pared al otro lado de la habitación. Una pequeña grieta corría a lo largo del rodapié que había querido arreglar durante meses. Creíste lo que era más fácil creer, tía Gladys. Sí, y me avergüenzo de eso. No le dije que estaba bien porque no lo estaba, pero tampoco colgué. El tío Ron cortó con Lucía por completo. Sin anuncio, sin drama. Simplemente dejó de responder a sus mensajes. Uno de mis primos más jóvenes publicó algo vago en redes sociales. La sangre no significa lealtad, y supe que la onda expansiva había llegado a los bordes. Lucía publicó su propia respuesta en Instagram 3 días después. A veces la familia es lo más tóxico en tu vida. Sin contexto, sin nombres, solo el tipo de frase que suena profunda, hasta que te das cuenta de que fue escrita por la persona que causó la toxicidad. Nadie reaccionó, ni un solo me gusta, ni un comentario. Y sé que esto puede sonar satisfactorio. La villana recibiendo su merecido, pero quiero ser honesta, no se sintió triunfante. Se sintió pesado. Ver a una familia deshacerse a cámara lenta no es una victoria. Es solo lo que pasa cuando la verdad aparece 12 años tarde y no queda un lugar limpio donde ponerla. Una semana después de la confrontación con Lucía, mi padre me envió un correo electrónico, no a través de LinkedIn esta vez, sino a través de la dirección de contacto público de mi clínica, la que aparece en nuestra web para consultas de citas. La encontró como cualquiera lo haría. La escribió en el campo de consultas generales como un extraño. Elena, leí tu mensaje 7 veces. Leí la carta, la que devolví. Tu madre encontró una copia borrador en tu viejo escritorio en la habitación que dejé que tu hermana tomara. Leí cada palabra. No puedo deshacer lo que hice. No voy a listar excusas, porque no hay ninguna que se sostenga. Me equivoqué en todo. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que te escucho ahora. Lo leí en mi mesa de la cocina después de un turno de 10 horas, con un tazón de sopa sobrante enfriándose delante de mí. No respondí esa noche ni la siguiente. Me llevó 4 días. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien, sin crueldad, sin actuación, sin ninguna puerta abierta más de lo que pudiera manejar. Gracias por escucharme. Eso es más de lo que obtuve hace 12 años. No voy a fingir que esto está bien. No lo está. No te odio, pero no puedo confiar en ti. No todavía. Quizás no nunca. Si quieres algún tipo de relación conmigo, empieza con responsabilidad. No un correo, no una disculpa. Años de ello. Y empieza con Lucía admitiendo lo que me hizo directamente. Hasta entonces, necesito espacio. Por favor, respeta eso. 2 semanas de silencio, luego 3 palabras. Lo entiendo. La misma semana, mi madre envió su propio mensaje separado de Gerardo, sus propias palabras por primera vez en 12 años. Debería haber sido tu madre primero y su esposa segundo. Pasaré el resto de mi vida intentando recuperar eso. Lo leí 2 veces, cerré mi portátil y salí a dar un largo paseo en la oscuridad. 2 meses después de la respuesta, la clínica estaba lista para su gran inauguración oficial. Habíamos estado operando silenciosamente por un tiempo, viendo pacientes, construyendo redes de referencia, llenando las estanterías de la farmacia. Pero este era el evento formal. Corte de cinta, cobertura de prensa, asistencia de la comunidad. El tipo de día por el que había pasado 2 años trabajando. La lista de invitados se escribió sola. Megan, Raquel, Diana, el doctor, Bella, colegas del hospital, representantes de la Fundación de Veteranos, un reportero del periódico, un equipo de la tele autonómica, más de 40 veteranos y usuarios a los que ya habíamos servido, algunos de los cuales había tratado personalmente. No invité a mi padre,
No invité a mi madre, no invité a Lucía, pero la tía Gladys llamó la semana anterior. ¿Puedo ir? No lo dudé. Claro, tía Gladys. Ella hizo una pausa. Sé que no merezco estar allí. No se trata de merecer, preguntaste. Eso es suficiente. La noche antes del evento, me senté en la clínica después de que todos se hubieran ido, repasando la lista de preparación, sillas en filas, podio en la entrada, pancarta colgada recta. Diana me había ayudado a escribir el discurso. Había estado practicándolo en mi coche toda la semana, lo cual es exactamente tan glamuroso como suena. Me llamó esa tarde. ¿Cómo te sientes? Nerviosa por el discurso, por todo. Ella se quedó callada un momento. Cuéntales por qué la construiste. Eso es suficiente. Dormí 3 horas esa noche. Me desperté a las 5. Me puse la blusa blanca que había comprado para la ocasión. Nada elegante, solo limpia y planchada. Me colgué el estetoscopio alrededor del cuello porque se sentía correcto y conduje a la clínica al amanecer, cuando entré en el aparcamiento a las 7. Para hacer las últimas comprobaciones, no había otros coches todavía. El sol acababa de salir sobre los tejados de la avenida del puerto. La pancarta ondeaba con una brisa ligera. Luego, a las 8:15, miré al extremo del aparcamiento. Una camioneta, Ford Ranger azul, pegatina de la Legión en el parachoques. Mis manos dejaron de moverse. Ya estaba aquí. No fui a la camioneta. Entré y terminé de preparar todo. A las 10, el aparcamiento estaba lleno. Veteranos con chaquetas gastadas de pie junto a reporteros con credenciales, trabajadores sociales con los que me había asociado, funcionarios locales de la concejalía, Raquel con un vestido veraniego sosteniendo un ramo que había traído sin decirme nada, Diana con su mejor chaqueta de punto, con los ojos ya brillantes, y ni siquiera habíamos empezado. El doctor Vela habló primero, breve, comedido. Habló sobre la brecha en la atención sanitaria a los vulnerables y cómo la terquedad de una persona me miró cuando lo dijo y la multitud rió. Podía mover montañas. Luego Diana cortó la cinta. Le temblaban las manos en las tijeras y cuando la tela roja cayó, se apretó los dedos contra los labios y se dio la vuelta un momento. Luego fui yo. Subí al micrófono. 40 y tantas caras. Algunos de ellos habían dormido fuera la semana pasada. Algunos de ellos estaban aquí, porque esta clínica era el primer lugar que no les había pedido que demostraran que merecían ayuda. Hace 12 años, dije, dormí en un coche sin nadie a quien llamar. Hoy estoy aquí para asegurarme de que nadie en esta sala se sienta nunca tan solo de nuevo. Tomé aire. Esta clínica no va de segundas oportunidades para mí. Va de primeras oportunidades para las personas que este país olvidó. No mencioné a los García, ni una palabra, ni una pista. Este día no iba sobre ellos. La multitud aplaudió. Diana estaba llorando a lágrima viva. Gladys estaba en la segunda fila, agarrando su bolso, con lágrimas bajándole por la cara. Y a través de la multitud, más allá de los reporteros y los veteranos en las sillas plegables, le vi, Gerardo de pie en el borde del aparcamiento, gorra de béisbol calada, manos en los bolsillos de la chaqueta, sin acercarse más. Nuestros ojos se encontraron solo por un segundo a través de 12 metros de asfalto y 12 años de silencio. No caminé hacia él, no saludé, no aparté la mirada. Asentí una vez, pequeño. Él asintió de vuelta. Luego se quedó allí otros pocos minutos mientras la multitud entraba para la visita, y luego se subió a su camioneta, arrancó el motor y se fue. Después de la visita, después de las fotos, después del último apretón de manos y el último gracias, la clínica se vació. Raquel se fue con un abrazo que duró 30 segundos. El doctor Vela me estrechó la mano y dijo, «Lo hiciste bien, chica», que viniendo de él era el equivalente a una ovación de pie. Megan me envió una fila de emojis de corazón y una nota de voz que era solo ella llorando. Gladys me sostuvo la cara con ambas manos antes de irse. «Vienes a mi casa por Navidad. ¿Me oyes? Voy a hacer la tarta de nueces y nadie le dice que no a mi tarta». Me reí genuinamente por primera vez en todo el día. Luego fuimos solo yo y Diana. Nos sentamos en el banco de metal fuera de la entrada principal. La pancarta seguía arriba. Unos cuantos programas sueltos aleteaban en el suelo. El sol se estaba poniendo detrás del centro comercial, al otro lado de la calle, y la luz lo volvía todo ámbar. Vino,
dije. Lo hizo. No sé qué hacer con eso. Diana no respondió de inmediato. Cruzó las manos en su regazo, las mismas manos que me habían envuelto en una manta en el aparcamiento de una biblioteca hace 12 años. No tienes que hacer nada con ello, dijo. Es suyo para cargar ahora. Y sentada allí en la luz que se desvanecía, entendí algo que no había entendido antes. Durante 12 años había cargado la verdad como un peso atado a mi espalda. La carta, la captura de pantalla, los aparcamientos, el silencio, todo ello. La respuesta no fue venganza, fui yo devolviendo el peso a la persona que lo creó. Toma, esto es tuyo. He terminado de sostenerlo por ti. Por primera vez en 12 años, me sentí ligera. No porque mi padre llorara en su camioneta, no porque Lucía fuera expuesta, no porque la familia finalmente supiera, sino porque ya no cargaba la verdad sola. Cuando llegué a casa esa noche, los voluntarios habían dejado una tarjeta en mi escritorio. 43 firmas, veteranos, personal, amigos. Dentro, alguien había escrito: «Nos diste un lugar al que pertenecer». En la mesa de recepción había un sobre sin nombre. Dentro, 500 euros en efectivo y un trozo de papel para la clínica. Lo puse en la caja de donaciones. Sin excepciones, sin trato especial, solo otra contribución a un lugar que existía porque alguien una vez decidió que una chica en un aparcamiento no valía la pena. No voy a pararme aquí y deciros qué aprender de mi historia. No creo que sea mi lugar daros una lección, pero puedo deciros lo que aprendí viviéndola. No cuento esta historia para que odiéis a mi padre. Gerardo García era un hombre impulsado por el miedo. Perdió a un hermano de armas por la adicción después de una misión en Bosnia. Vio a un hombre en el que confiaba destruirse a sí mismo un pico a la vez. Ese miedo se enterró en él y nunca se fue. Cuando olió algo en la casa y encontró una bolsa en el escritorio de su hija, todas las alarmas de su cuerpo sonaron a la vez. No estaba pensando, estaba reaccionando a un fantasma de hace 30 años. Estaba equivocado. Estaba catastrófica e imperdonablemente equivocado. Pero entiendo la maquinaria que le hizo equivocarse, y eso me importa. Tampoco cuento esta historia para que sintáis pena por mí. Tengo una carrera, una clínica, una vida de la que estoy orgullosa. La construí con mis propias manos sobre unos cimientos puestos por personas que me eligieron cuando mi propia familia no lo hizo. Eso no es tragedia. Eso es resiliencia. Lo que quiero que os llevéis, si algo, es esto. Tenéis derecho a poner un límite sin escribir una justificación de 5 páginas para ello. Tenéis derecho a decir esto no está bien, incluso cuando todos a vuestro alrededor han acordado fingir que lo está. Y tenéis derecho a rechazar una reunión que está diseñada para beneficiar a las personas que os hirieron, no a la persona que fue herida. El perdón es una puerta. Yo decido cuándo y si la abro. Y nadie, no importa cuánto lloren, no importa cuántos correos envíen, tiene derecho a derribarla. Eso no es amargura. Es solo saber dónde termino yo y dónde empiezan ellos. Ha pasado un poco más de un año desde que envié esa respuesta. La clínica va bien. Servimos a más de 200 personas al mes ahora. Hemos añadido un psicólogo a tiempo parcial y un trabajador social que ayuda a la gente a tramitar sus ayudas. El trimestre pasado conseguimos una subvención para ampliar nuestro horario los sábados. No es un trabajo glamuroso. La mayoría de los días son controles de tensión y renovaciones de medicación y largas conversaciones con gente que solo necesita que alguien se siente con ellos 10 minutos. Pero es la cosa más importante que he hecho nunca. Estoy viendo a alguien. Se llama Carlos. Es bombero. Nos conocimos en una feria de salud comunitaria. Estaba atendiendo el puesto de seguridad contra incendios junto a la mesa de nuestra clínica. Y discutimos sobre si los muñecos de RCP dan mal rollo. Es amable y estable y no intenta arreglarme. Cuando le conté toda esta historia, no dijo, deberías perdonarles. Dijo, ¿qué necesitas? Y lo supe. Mi padre envía correos una vez al mes, mensajes cortos, nunca presionando. A veces es una pregunta sobre la clínica. A veces es solo un pensando en ti. Respondo acerca de la mitad. No nos hemos visto desde la inauguración. Nuestra relación, si puedes llamarla así, es como dos extraños intentando recordar un idioma que solían compartir. Incómoda, cuidadosa, incierta. Mi madre y yo nos vemos cada par de meses, siempre en una cafetería, nunca en la casa de los García.
Empezó a ver a un terapeuta, su primera vez a los 62 años. Hablamos de cosas pequeñas. No estamos listas para las grandes todavía. Lucía no se ha disculpado, no ha contactado, no ha reconocido nada. No espero que lo haga. Algunas personas nunca llegan a la verdad. No importa lo claramente que se la expongas. Diana sigue siendo mi familia. Siempre lo será. Odia la frase segunda madre. Y cada vez que la uso dice, no soy tu segunda nada. Solo soy alguien que contestó al teléfono. Pero sonríe cuando lo dice. Y yo también. Una cosa más. Hace unos meses descubrí que mi madre, usando su vieja cuenta de Facebook falsa, la que Lucía usaba para chantajearla, había enviado una nominación anónima para el premio de enfermería de la Comunidad Valenciana. Había escrito una carta sobre mi trabajo, mi clínica, mis pacientes. La envió bajo un nombre que no reconocí. No gané, pero leí el formulario de nominación después de que un colega me lo reenviara y reconocí su voz en cada frase. Tentativa, cuidadosa, llena de amor. Todavía no sabía cómo entregarlo en persona. Lo está intentando de la única manera que sabe. No es suficiente, pero lo veo. Todavía tengo el SEAT, el Ibiza del 2003 con la calefacción rota. No ha funcionado en años. La batería está muerta. Las ruedas están pinchadas. Hay una niebla permanente en el interior del parabrisas que no creo que salga nunca. Está en el patio trasero de la clínica, metido entre un contenedor y la valla. Y cada persona de mi equipo me ha preguntado al menos una vez por qué no lo llevo al desguace. Lo guardo porque lo necesito allí. En los días duros, y todavía hay días duros, incluso ahora, camino hacia atrás y pongo mi mano en el capó y me quedo allí un minuto. El metal está frío o caliente dependiendo de la estación. Y de cualquier manera, me lleva directamente de vuelta a la chica en el aparcamiento del Carrefour, a la sudadera sobre sus piernas, a la escarcha en el parabrisas y el silencio en su teléfono y los 3 grados bajo cero que casi se la llevaron. Tenía 18 años. Estaba aterrorizada y estaba completa y totalmente sola. Merecía ser salvada. Y como nadie vino, se salvó a sí misma. Si estás en ese coche ahora mismo, literal o metafóricamente, quiero que sepas algo. No necesitas a nadie para abrirte la puerta. Solo necesitas encontrar a la persona que dirá, estás a salvo ahora. Y si no puedes encontrar a esa persona todavía, entonces sé esa persona para ti misma porque puedes. Sé que puedes. Yo soy la prueba. Mi padre me dijo que no valía la pena. 12 años después, 200 personas al mes cruzan mis puertas porque alguien decidió que sí lo valían. Me llamo Elena García. Tengo 30 años y siempre valí la pena. Gracias por quedaros hasta el final. Eso significa más de lo que sabéis. Si esta historia te recordó a la tuya o a alguien a quien quieres, por favor comparte este vídeo. Podría llegar a la persona que lo necesita esta noche. Me encantaría saber de ti. ¿Qué habrías escrito tú en esa respuesta? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y hay otra historia en la descripción que creo que conectaréis con ella. Haced clic antes de irnos y recordad, siempre valéis la pena.